Video número 2 sobre teorías clásicas de la inteligencia para nuestros alumnos de técnicas psicométricas, Cátedra 2, Facultad de Psicología, UBA. En el video número 1 nos habíamos referido a 3 grandes grupos de teorías de la inteligencia y habíamos dicho que nos íbamos a referir en los próximos videos a las teorías psicológicas o psicométricas, que son aquellas que sustentan los test psicológicos para medir la inteligencia y que buscan la captación de diferencias individuales. Vamos a desarrollarlas entonces y vamos a ver que existen dentro de esas teorías dos grandes líneas. La línea de Londres, que se refiere mayormente al constructo de inteligencia, y la línea americana o estadounidense, que se refiere a las habilidades. Nosotros la vamos a llamar estadounidense, sin embargo en los textos aparece como línea americana, porque ustedes saben que los Estados Unidos de América se llama América, ellos mismos se llaman The United States of America. Sin embargo, como nosotros consideramos que en América hay más países además de los Estados Unidos, nosotros la vamos a llamar línea estadounidense. Sin embargo, en los textos sepan que va a aparecer nomenclada como línea americana y que se refiere al estudio de las habilidades en oposición a la inteligencia. Luego vamos a ver cómo. Ambas líneas trabajan con enfoques factoriales, es decir, que se sustentan en un fuerte trabajo empírico con la toma de test de inteligencia y de habilidades a muestras supernumerarias de sujetos de todas las edades, niños, adolescentes y adultos, y también adultos mayores en los últimos tiempos, siempre utilizando metodologías de análisis factorial. Recordemos la clase de evidencias de validez y la bibliografía sobre evidencias de validez para revisar el concepto de análisis factorial, que es el modo o uno de los modos más importantes que tenemos en la psicometría para aportar evidencias de validez de constructos sobre los tests, ¿sí? Pero no vamos a desarrollarlo aquí, sino que remitimos a ustedes a su lectura. Vamos a comenzar con la línea de Londres, que dentro de estas teorías psicológicas o psicométricas es la más antigua desde el punto de vista cronológico. La línea de Londres fue inaugurada en el año 1905, porque ahí comienza sus escritos alrededor del año 1905, un autor inglés, por eso se llama línea de Londres, llamado Charles Spearman, que escribió sus obras más importantes entre los años 1905 y 1938. Estas no son sus fechas de nacimiento y muerte, sino sus fechas de comienzo y de aportes más importantes. Sus aportes más importantes fueron hechos entre estas dos fechas. Él había sido discípulo de Pearson. Recordemos que Pearson fue el creador de la ecuación del coeficiente de correlación entre variables, y Spearman, como su discípulo, tomó esas correlaciones de Pearson y creó un nuevo método, que es el método del análisis factorial, es decir, que a él le debemos todos nuestros dolores de cabeza cuando queremos estudiar validez de constructo o evidencias de validez de constructo. Revisen por favor la bibliografía sobre análisis factorial, que está en la unidad sobre estudios de validez, ¿sí? Evidencias de validez. Pero utilizando esa metodología robusta de análisis factorial, es decir, trabajando empíricamente, extrae, aísla de las respuestas de los sujetos a los test de habilidades y de inteligencia, hablando de muestras supernumerarias de niños, adolescentes y adultos, dos factores. Por eso su teoría es bifactorial o de los dos factores, ¿sí? Luego aísla tres, pero se sigue llamando teoría bifactorial o de los dos factores, y a su vez intenta aunar en una sola teoría los modelos que hasta ese momento la filosofía había legado a la psicología, que era una disciplina científica muy nueva, que recién estaba naciendo alrededor del año 1905, estaba en sus albores. Recordemos que la psicología científica data, ¿sí?, del siglo XIX y comienzos del XX, y sus desarrollos más importantes datan de esas fechas. Es entonces que Spearman toma de la filosofía tres grandes grupos de teorías, que son las teorías monárquicas, oligárquicas y anárquicas, es decir, los pensaba en términos gubernamentales. Estas teorías
venían de la filosofía clásica, ¿sí? Pero la psicología las retoma porque no tenía en ese momento teorías propias. Él trata de aunar en un solo cuerpo teórico, y por eso se llama ecléctica, estos tres tipos de teorías monárquicas, oligárquicas y anárquicas. Pensándolo en términos gubernamentales, las teorías monárquicas afirmaban que la inteligencia estaba comandada en cada ser humano por un solo factor, es decir, si lo homologamos a nuestro discurso común, ¿sí? Al pensamiento vulgar, a nuestro decir de todos los días, podemos representar la teoría monárquica como el momento en que alguien dice que una persona es más inteligente que otra persona en términos generales sin diferenciar habilidades específicas dentro de cada persona. Esa era la teoría monárquica. La teoría oligárquica ya se quedaba corta con esto, consideraba que se quedaba corta con un solo factor y tomaba algunos factores, ¿sí? Por eso oligo quiere decir pocos, algunos factores, y entonces aceptaba que dentro de la inteligencia se encontraban habilidades específicas. Esto también es coherente, porque si nosotros hacemos introspección, cada uno de nosotros sabe que no todas las habilidades están desarrolladas por igual en cada uno de nosotros y que por cuestiones de historia personal, de estimulación ambiental, de intereses e incluso de capacidades, ¿sí? Nosotros tenemos algunas, cada uno de nosotros tiene algunas habilidades más desarrolladas que otras. Esto decían las teorías oligárquicas. Y las teorías anárquicas, por el contrario, negaban toda posibilidad de gobierno de la inteligencia individual, sino que decían, afirmaban, que una persona tenía una absoluta anarquía al interior de sí misma en cuanto a que podía tener habilidades en donde fuera absolutamente sobresaliente y otras donde fuera absolutamente torpe. Este tema lo vamos a retomar luego con la línea estadounidense o americana, pero teniendo en cuenta que estas teorías presentaban visiones bastante opuestas, pero también complementarias, es que de la filosofía clásica griega las toma Spearman y trata de armar una sola teoría psicológica que las aunara todas con una fuerte apoyatura metodológica por parte del análisis factorial. Esa teoría bifactorial, que había encontrado en un principio dos factores utilizando esta metodología de factorización, podemos decir que estaba formada por el factor general o factor G de la inteligencia y los factores E o factores específicos. Más tardíamente, Spearman aísla otro grupo de factores que son los factores no intelectuales o no intelectivos de la inteligencia, de los cuales vamos a hablar en los videos siguientes junto con el factor G y los factores específicos, pero por ahora los dejamos introducidos como para saber que su teoría, si bien hasta el día de hoy se sigue llamando bifactorial de la inteligencia, ¿sí? De todos modos, en un momento más tardío, porque primero tomaba el factor G y los factores E, en un momento más tardío en el tiempo, agrega un tercer grupo de factores, entonces ya deja de ser bifactorial y pasa a ser trifactorial. Pero de todos modos, en la literatura quedó nomenclada como teoría bifactorial de la inteligencia y así la vamos a llamar por una cuestión de respeto o rigor histórico. Vamos a dejar aquí este video número 2 y pasamos al video número 3. Gracias a todos ustedes alumnos por su atención.